Bueno, hola, ¿cómo están? Tenemos hoy el orgullo y la alegría de estar con Hernán Ubiña, profesor de la Universidad de Buenos Aires, politólogo. Tiene un trabajo muy largo en investigación en materia de educación y de pensamiento crítico. Hernán, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar acá de nuevo en Colombia. Dale, Hernán. Bueno, este es un año bien interesante para las izquierdas a nivel mundial, porque se cumplen 150 años de la edición del primer tomo del Capital de Marx, 100 años de la Revolución de Octubre, 50 años de la muerte en combate del Che Guevara y también la muerte de Gramsci hace 80 años y en Colombia la muerte de María Cano, que fue también hace 50 años. Eh, ¿Por qué crees que es importante ese ejercicio de la conmemoración de toda esa historia de las izquierdas a nivel global? Primero porque la historia tiene que pensarse como historia contemporánea, es decir, no es un pasado remoto que esté desvinculado de lo que nos está sucediendo, de nuestra militancia, de nuestra reflexión crítica y transformadora, sino que cada uno de estos acontecimientos, cada una de estas figuras, de alguna manera condensan procesos colectivos, ¿no? No estamos pensando solo en un Marx aislado como individuo produciendo el capital, sino en un contexto más amplio de politización, de ascenso del movimiento obrero, de su organización a nivel sindical, pero también política. Entonces, lo mismo podríamos decir del Che, lo mismo podríamos decir obviamente de Gramsci, de la propia Revolución Rusa y de María Cano, por supuesto, que además como figura femenina, digamos, resulta emblemática y precursora, ¿no?, en una clave política de lo que hoy es el protagonismo de las mujeres, para demostrar que no es algo reciente, sino que ha sido más bien invisibilizado, subalternizado, pero las mujeres siempre han tenido un rol protagónico en la construcción de alternativas emancipatorias, ¿no? Y la memoria también es un territorio de disputa. Cómo recuperar a Marx, a su producción teórica, pero también a su obra en una clave práctica, de iniciativa política, cultural, educativa, cómo reinventar y rememorar a la Revolución Rusa en la clave de una enorme escuela a cielo abierto, de la cual aprender, nutrirnos, pero también actualizarla, traducirla en función de nuestros desafíos, ¿no? Mariátegui decía que no se trataba de calcar y de copiar, sino de una creación heroica de los pueblos, y un poco revitalizar esos legados desde nuestros interrogantes, desde el contexto que estamos viviendo de profunda crisis capitalista y civilizatoria, es clave, ¿no? En ese plano, el Capital, como obra inconclusa, nos dice mucho respecto de una necesidad que hoy es urgente, ¿no? ¿Cuál es el capitalismo del siglo XXI que tenemos que combatir? Y solo se puede combatir aquello que se conoce. Y si Marx estuvo tantos años dedicado al estudio riguroso de la sociedad capitalista, es porque entendía que no se trataba solo de transformar el mundo, sino también de poder interpretarlo y comprenderlo. De alguna manera ese es uno de los legados claves, ¿no? La filosofía de la praxis como una unidad de reflexión y acción, de teoría y transformación, de ciencia y política, en una clave de pensar la revolución como un proceso integral. Y lo mismo podríamos decir de la Revolución Rusa. Creo que hay que descolonizar, despatriarcalizar, exhumar tradiciones, experiencias, procesos, iniciativas que fueron parte de la Revolución Rusa, tratando de tomar distancia o por lo menos resituar esos grandes acontecimientos, la caída del zarismo en febrero del 17 o marzo, de acuerdo al calendario, el 25 de octubre o 5 de noviembre, como proceso insurreccional, la toma del Palacio de Invierno en un contexto más integral, donde lo social, lo cultural, lo educativo, lo político, lo productivo y lo reproductivo, la multiplicidad de actores, de sujeto y sujeta, las dinámicas organizativas fueron de lo más diversas y variadas. Claro que los soviets tuvieron un rol protagónico como espacio de autoorganización popular tanto en el campo y en la ciudad, pero también hubo otros espacios, hubo una pluralidad de partidos, hubo dinámicas de colectivos, de territorios, de realidades que aportaron a pensar la revolución en una clave integral. Y hoy descolonizar y despatriarcalizar la Revolución Rusa implica resituar a muchos de esos referentes que han aportado a repensar la revolución en un contexto más colectivo y complejo, entendiendo así que
no hay posibilidad de proceso revolucionario triunfante sin apuntar fuertemente a la dinámica organizativa de las clases populares, ¿no? Más que a cuál es la encarnadura concreta, específica, qué formato debe asumir esa organización popular. Creo que eso va a depender del análisis concreto, de una realidad específica en donde cada uno, cada una activa, milita, interviene a nivel cotidiano. Y lo mismo podríamos decir de el Che Guevara, lo mismo podríamos decir de María Cano, lo mismo podríamos decir del propio Gramsci, en la clave de personajes que fueron síntesis de procesos colectivos, que fueron intelectuales orgánicos, orgánicas, en el caso aquí de Colombia, de procesos organizativos en donde lo que se buscaba era recomponer un sujeto que el capital por lo general fragmenta, atomiza, dispersa, ¿no? Entonces esta vocación de unidad desde la diversidad es un eje transversal de muchos de estos revolucionarios y revolucionarias. A propósito de la Revolución Rusa, ¿tú cómo crees que se puede asumir ese legado de manera crítica en América Latina? Porque, claro, para mucha gente en Colombia o en Argentina, qué sé yo, joven, de pronto no les dice mucho, no les genera mucha inquietud saber de la Revolución Rusa. A tu criterio, ¿por qué desde América Latina hoy en el siglo XXI resulta importante la Revolución Rusa como acontecimiento y como proceso? Primero porque inaugura en el siglo XX un ciclo de revoluciones y de procesos revolucionarios a escala planetaria. La Revolución Rusa es el triunfo de un proceso más amplio de ascenso de masa, de politización de las clases subalternas, que involucra también a nuestra América, porque en simultáneo un Emiliano Zapata, también construyendo poder popular, territorializado, lee la Revolución Rusa, incluso en una carta explicita que ese proceso revolucionario donde trabajadores, trabajadoras y campesinos, es decir, ámbitos rurales y espacios, digamos, en las ciudades pudieron articularse en torno a un mismo proyecto emancipatorio. Y el propio Zapata, en los primeros años de la Revolución Rusa y en plena ebullición del proceso emancipatorio en México, dice que hay muchas afinidades entre aquello que están ensayando en Rusia y lo que nosotros estamos tratando de construir en México. A mí me parece que hay un puente invisible, hay un hilo rojo que conecta los proyectos revolucionarios de la década del 10 e incluso del 20 en nuestra América, a un Mariátegui que visita Europa, que se nutre de la Revolución Rusa, pero también de los procesos revolucionarios en Italia, casualmente, donde el joven Gramsci intervenía, activaba, teorizaba, ¿no?, al calor de los consejos de fábrica, y que regresa a Latinoamérica no con un afán de replicar el proceso revolucionario que había acontecido en Rusia, sino pensarlo como un mito movilizador, pensarlo como una referencia fundante de un nuevo proyecto emancipatorio que apuntaba en aquel entonces a romper esa condición subalterna, esa lógica de opresión que subsumía a las poblaciones de casi todo el planeta a la lógica del capitalismo. Pensar la Revolución Rusa implica también entender que en la periferia capitalista podía ser posible una revolución. Lenin la llamaba la ruptura de la cadena imperial a través del eslabón débil, ¿no? Y creo que eso también es una enseñanza, ¿no? No estamos hablando de un país como quizás pensó en algún momento Marx, avanzado en términos de desarrollo de las fuerzas productivas, como podía ser Inglaterra, sino que la revolución de tipo socialista, de ruptura con el régimen, el orden burgués, finalmente se generó en una realidad periférica, euroasiática, de un desarrollo desigual y combinado, muy parecido al de la realidad de nuestra América, ¿no? Un imperio periférico, eso era lo paradójico, ¿no? Sí. Con niveles de desarrollo y de concentración obrera en algunas pocas ciudades, pero también con un sujeto mucho más plural, heterogéneo, con diversas nacionalidades. Hoy hablamos en Latinoamérica de territorios plurinacionales, de interculturalidad, de universos, cosmovisiones variadas, y eso era lo que también acontecía en Rusia. Cuando hablamos de la Revolución Rusa estamos hablando de una revolución que también tuvo que afrontar el desafío de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, ¿no? Y sobre todo de la composición de un sujeto político que debía poder amalgamar diferentes actores, territorios y realidades. Una cosa era el sujeto proletario en las grandes ciudades como Petrogrado, otra cosa era el sujeto campesino, pero también las mujeres con un rol protagónico, demandando, exigiendo con sus propias reivindicaciones, las
mal llamadas minorías nacionales, porque eran mayoritarias en sus respectivos territorios. Entonces, muchos de los desafíos que afrontó la Revolución Rusa, por ejemplo, pensar en una institucionalidad diferente a la del Estado representativo, burgués tradicional o incluso absolutista. Creo que uno de los pilares claves de la Revolución Rusa, que inaugura todo un proceso de creación de nuevas instituciones, es el de los consejos, es decir, pensar organismos populares, con dinámica participativa, asamblearia, que rompía de cuajo con la democracia liberal, vertical, delegativa propia de los estados burgueses, capitalistas. Entonces, esa dinámica de autoorganización popular, de lo que Lenin llamó dualidad de poderes, ¿no? de la posibilidad de construir un poder popular alternativo al poder hegemónico de las clases dominantes, también es una enseñanza y un puntal que se replicó con sus originalidades en los diferentes ciclos de ascenso a nivel popular, ¿no? La Revolución Rusa supo inaugurar el siglo XX como un siglo también de revoluciones, como un siglo donde se ensayaron diferentes propuestas de ruptura con el orden burgués, y creo que hoy retomar el legado de la Revolución Rusa no implica replicar su estructura organizativa, su estrategia política de conquista del poder, sino más bien esa capacidad de iniciativa, de crear lo nuevo, de no esperar que se den todas las condiciones objetivas para iniciar un proyecto revolucionario, como planteaba el propio Che, y también la flexibilidad táctica para poder intervenir en coyunturas cambiantes y sumamente complejas, ¿no? Creo que también una enseñanza de la Revolución Rusa fue el profundo internacionalismo, el no pensar ese proyecto socialista enclaustrado en fronteras nacionales, menos aún estatales, sino con una vocación continental e incluso global. Por eso al poco tiempo se crea la llamada Tercera Internacional, con una perspectiva de reagrupamiento estratégico a tal punto que pudiese involucrar a los diferentes pueblos del mundo con sus diversas tradiciones, realidades y matrices organizativas, ¿no? Ese es otro elemento importante que está también en Gramsci, que está obviamente en el Che, ¿no? La identidad latinoamericanista y la posibilidad de traducir la experiencia revolucionaria de Rusia y pensar que proyectos similares también se impulsaron en su momento aquí en nuestra América. Bien, bueno, una última pregunta, Hernán. Tú has trabajado bastante el pensamiento de Gramsci y a mí me llama mucho la atención que en Brasil, en Argentina, en México, en Bolivia, en el Estado español, Gramsci viene tomando una relevancia muy grande para no solo la academia crítica, sino para los movimientos populares y políticos de las izquierdas. ¿Por qué crees que Gramsci está ganando tanta fuerza para los movimientos populares y las izquierdas hoy en el mundo? En primer lugar, porque fue un militante que pensó desde el sur global, es decir, fue un militante que nació en una realidad muy similar a la de nuestra América, una realidad con predominancia rural, campesina, oprimida, cultural, incluso lingüísticamente. Gramsci, el primer idioma que aprende es el sardo, no es el italiano. Entonces, la realidad de Italia es una realidad de regiones enteras oprimidas, en donde la lógica paradójicamente del extractivismo, de la minería, una minería de socavón, pero que generaba hiperexplotación en las masas en el país sardo, y él lo que se encuentra es con una realidad muy compleja de disociación, diríamos de desencuentro mismo entre obreros y obreras a nivel urbano y campesinado en términos rurales. Entonces, el desafío de cómo construir no solo una alianza política coyuntural o programática, sino realmente un sujeto popular complejo, con diferentes tradiciones, no solo en un plano productivo, socioeconómico, sino también cultural, de religiosidad. Digo, pensando Colombia, la religiosidad popular de muchos sectores, para Gramsci es clave como núcleo de buen sentido para construir un proyecto emancipatorio. En segundo término, porque Gramsci entiende que se han vivido y se viven ya en las primeras décadas del siglo XX unas transformaciones muy profundas en el capitalismo que implica también concebir la revolución de manera más compleja. La revolución, según él, no podía ser pensada como un asalto abrupto al poder por parte de una minoría, sino como una revolución, en primer lugar, integral,
que involucra todas las dimensiones de la vida cotidiana y en segundo término como un proceso complejo y prolongado en términos históricos. Entonces ahí hay un puntal interesante, cómo pasar, dice él, de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, que en términos de estrategia política implica cómo romper con esa visión de una revolución que se reduce a una dinámica insurreccional de asalto al poder, por ejemplo la metáfora de la toma del Palacio de Invierno, y pensar la revolución como una disputa que se da en múltiples trincheras a nivel cotidiano y en donde, y esta es una enseñanza creo clave para el proceso que se está viviendo en Colombia, donde la hegemonía civil y no lo político-militar tiene un papel fundamental en la construcción de una nueva hegemonía, ¿no? Es decir, nueva hegemonía es la clave de la creación de una nueva cultura, de valores que rompan con la lógica de mando-obediencia, de instrumentalidad, de lógica de competencia constante y de egoísmo en la que nos sume el capitalismo, ¿no? Entonces, Gramsci es alguien que entiende que el sujeto es más complejo, que no es un dato de la realidad, sino que debe construirse, que se trata también de convencer y no solo de vencer en una clave de imposición de ideas, en donde la disputa por una nueva hegemonía, por una nueva cultura, resulta fundamental, y se trata también de apuntar a la unidad, entendiendo que la organización debe fungir de intelectual colectivo. Es decir, la organización no solo tiene que aglutinar a los sectores populares en términos físicos, sino que tiene que poder oficiar como intelectual colectivo en la construcción de una subjetividad distinta, que confronte con los valores mercantiles, pero también con la lógica delegativa, burocrática del Estado capitalista. Y allí creo que Gramsci tiene mucho para aportar, porque supo entender el marxismo como una filosofía de la praxis, no como un dogma a aplicar, sino como algo, digamos, provisional, quizás como una brújula en la clave de Mariátegui, que nos puede permitir potenciar la praxis crítico-transformadora, ¿no? Y sobre todo, un elemento clave es que Gramsci solía criticar a las y los intelectuales que creen que saben, pero comprenden muy poco y casi nunca sienten, y de lo que se trataba para él, anticipando lo que luego va a desarrollar Falsborda aquí en territorio colombiano, era de construir una perspectiva sentipensante, es decir, que pueda realmente valorar los saberes populares, las experiencias de vida, la territorialidad, la cultura, que muchas veces es ninguneada, que es invisibilizada por la academia, pero también por cierta izquierda sectaria, eurocéntrica, que digamos, se muestra refractaria a poder enraizar su proyecto revolucionario en las tradiciones y en las identidades populares. Así que por todo eso creo que Gramsci es clave, y sobre todo porque entendió que las relaciones de poder son infinitamente más complejas que el ejercicio de la violencia, que el poder es una relación de fuerzas que tiene que modificarse en todos los planos de la vida y no meramente una cosa que se asalta. Y en ese plano la política no era una práctica meramente espacializable para Gramsci en tal o cual lugar de la realidad, sino que debía ser una intensidad en toda práctica. Entonces Gramsci nos permite reinventar la revolución vinculándola de manera mucho más estrecha a la vida cotidiana. La revolución no es un evento futuro para Gramsci, sino una transformación y una ruptura con los valores y relaciones sociales en los que estamos inmersos e inmersas. Por lo tanto, creo que nos permite pensar en un socialismo más democrático, no burocrático, participativo, que pueda incluso involucrar a otros sectores que él llama subalternos, y que exceden, aunque contemplan, a la clase obrera tradicional, urbana, industrial, ¿no? La subalternidad es una categoría muy potente para pensar, digamos, otros sectores en lucha, oprimidos u oprimidas, como pueden ser los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres, sujetos y sujetas que no son recientes en la dinámica de resistencia, pero que hoy por hoy resultan cada vez más protagónicos para construir un proyecto de alternativa civilizatoria, ¿no? Así que en ese plano creo que Gramsci sabe releer, reinventar, incluso a partir de esas enseñanzas de la Revolución Rusa, y comprender que el capitalismo es cada vez más complejo, y que se mantiene no solo a través del ejercicio de la violencia, sino de construir consenso,
¿no? Y lograr que los sectores populares asuman como propia una cultura, valores y una concepción de mundo que es la de las clases dominantes. Así que esa batalla de ideas que planteaba Martí y que retomó el propio Che, también es pensada por Gramsci en una clave de una construcción contrahegemónica e incluso de una alternativa civilizatoria que pueda pensar en prefigurar en el presente esa sociedad del mañana que creo debemos llamar socialista, pero va a ser un socialismo en el siglo XXI, desde nuestras realidades, en el que quepan muchos socialismos. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu lectura y seguiremos entonces conmemorando en este año el legado del Che, de la Revolución de Octubre, de Marx, de María Cano, de Gramsci y de tantas y tantos que nos han acompañado a luchar por una vida digna. Muchas gracias. Gracias a ustedes.